Darwin Cruz es el asesor en temas económicos y de MIPES de Nativa Televisión y es un gusto tenerlo siempre con nosotros. Él estaba habitualmente los jueves, pero ahora lo vamos a tener en nuestra secuencia de los días lunes, lo cual está muy bien para comenzar la semana. Hoy hablamos de previsiones económicas para el 2024. ¿Cómo te va, Darwin? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros, siempre. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos pues ya ahora sí en verano. Con todo, además ha venido. Todo, además sí ha venido. ¿Por dónde comenzamos pensando en el 2024, Darwin? Bien, ok. Para empezar, debemos de tener en cuenta cuáles son las previsiones para este año. Las previsiones económicas para este año pinta un poco mejor que el 2023. Tenemos, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Recordemos que siempre hay que ver el escenario internacional, global, el escenario global, cómo es que se encuentra. Nos encontramos en un mundo post-pandemia, en un mundo en que hay enfrentamientos bélicos, y no solamente en Rusia-Ucrania, sino también en el Medio Oriente. Entonces hay que tomar todas estas previsiones. Al final de cuentas, el mundo también ha tenido unos brotes inflacionarios que han tenido algún impacto en las economías de todos los países. Sin duda. ¿No? Y bueno, y el Perú no ha sido la excepción. Claro, que impactan en las emergentes más, además. Exacto, seguramente, ¿no? Además que impactan más en las emergentes. Así es. Entonces hay que tener mucha consideración esto, además que tenemos también nuestros temas internos, principalmente políticos, ¿no? En donde aparentemente no se quiere hacer política pública en beneficio de las familias, en beneficio de los pequeños emprendimientos, ¿no? Entonces hay que tener en consideración esto. Ahora, según el Banco Central de Reserva, según el INEI, e incluso gremios como la Sociedad Nacional de Industrias, para este año, la previsión para este año es que terminemos nuestra economía con un crecimiento de 2%, según las proyecciones, porque todavía no se termina de cerrar las cuentas del año 2023. Las previsiones es que el 2023 la economía haya caído pues 0.5%, y las previsiones para este año es que sean pues se realice un crecimiento de 2%, impulsado por distintos factores, entre ellos el consumo interno, la inversión. La inversión sobre todo de sectores como el sector construcción, que el sector construcción ha estado detenido durante mucho tiempo. Que además es un generador de mano de obra muy importante. Exacto, sí. Fíjate, Darwin, en este cuadro que nos has traído, el año pasado no crecimos, menos 0.3, y veía que otros años no habíamos crecido. Sí. Evidentemente el año del COVID no se podía crecer, fue la caída más grande. Luego viene el 98, que debe ser toda la crisis internacional, superprime, hipotecas y todo este tema. Exacto. Y luego tenemos el menos 0. Debe ser del año 92, que fue el año del shock, y por supuesto... Entonces me pregunto, shock, el default internacional con el tema del superprime y el COVID, sí eran razones para una caída sustantiva del crecimiento. Así es. Pero ¿por qué el año pasado menos 0.5 para el Perú? Pues principalmente por los conflictos, la conflictividad social. Así es, ¿no? Sin duda. La conflictividad social. Teníamos el niño costero, o sea, tuvimos a un Yaku a inicios del año pasado. La caída de la inversión privada, la caída de la inversión desconfianza, privada, ¿no? Exacto, ¿no? Y la confianza es algo que se tiene que trabajar muchísimo. Totalmente. Porque recordemos que no hay nada más cobarde que el dinero. El dinero es sumamente cobarde. A la primera que ve, se dispara. Va. Sí, claro. Se va. Por este gráfico es bien interesante. ¿No? ¿Qué más tenemos? Es sumamente interesante. Y bueno, pues también en la Sociedad Nacional de Industrias hace unas semanas, ya al finalizar el año, hizo una presentación de cuáles serán las proyecciones de la industria manufacturera según subsector. La industria manufacturera se divide en manufactura primaria y manufactura no primaria. Si hacemos el símil con las exportaciones tradicionales y no tradicionales, pues la manufactura no primaria es aquella que tiene mayor valor agregado. Claro. Bien, entonces la proyección es que para este año 2024
cierre con un incremento de 1.7 después de haber tenido un bajón de menos 8.2%. Toma, durísimo. Claro. Durísimo. Un año durísimo para el sector industrial peruano. Entonces, claro, después de una caída de menos 8.2%, toca rebotar. Claro. Toca rebotar. Y si bien es cierto, puede parecer un rebote modesto, pero a final de cuentas estamos saliendo claro, de si vienes de tan abajo, tan modesto no exacto, es. Exacto, tan modesto no es. Sí. Y la manufactura primaria crecería en 4%. Sí, 4% en la manufactura primaria, que está más relacionado a la industria de bienes tradicionales como los mineros, ¿no? Todos estos productos que, digamos, cuya naturaleza es tener un precio bastante apreciado en el mercado internacional, ¿no? Muy bien. Sí, a ver, así que, bueno, la manufactura con valor agregado que crea trabajo, crea empleos de una manera bastante constante, entonces va a tener un comportamiento muy, muy auspicioso. Ahora, Darwin, la manufactura primaria viene en caída desde el año anterior, fíjate, viene de menos 2.5 y va subiendo, lo cual exacto. es una buena fotografía, ¿no? Sí. En cambio, la no primaria tiene este bajón grande y luego este rebote del que hablaba. Sí. Muy bien. Sí, así es. Y bueno, y también hay unas, digamos que las expectativas de manejo de la inflación también son bastante buenas. Hemos tenido pues un brote inflacionario como nunca, el año pasado, o sea, como después de muchos años, ¿no? Después de mucho tiempo, incluso el Banco Central de Reserva no podía cumplir su meta de control, de manejo de la inflación, que está en el rango de entre 1 y 3%. Sí. Ese rango lo tenían pues hace ya muchísimo tiempo y vemos que no se estuvo cumpliendo. Sin embargo, también vemos que en septiembre del año pasado la inflación fue de 3.38, en octubre de 3.33, en noviembre de 3.15 y terminamos el año en diciembre con una inflación de 2.83. Entonces, eso es un punto o es un detalle no menor, cual debe ser bastante apreciado porque ya el manejo de la inflación estaba dentro del rango meta que tenía el Banco Central de Reserva. Junio del 22 alcanzamos ese pico inflacionario. Ajá, sí. Claro, yo digo como nunca, pero hemos tenido hiperinflaciones hemos tenido hiperinflaciones en los años 80, ¿no? Exacto, estamos hablando de hace ya más de 40 años, claro. Hace más de 4 décadas, o hace 4 décadas que teníamos estos reportes y pensábamos que era cosa del pasado, ¿no? Es que hay generaciones que no habían tenido nunca inflación, Darwin, ¿no? Sí. Bueno, quienes vivimos los 80 estamos ya preparados para todo, ¿no es cierto? Los que fuimos niños en los 80. Los 80, ¿no? Exacto. Claro, vimos cómo nuestros padres sufrieron aquello, qué duro fue. Sí, fue durísimo. Claro. Fue durísimo, fue un momento en el que ser niño tal vez significaba pues no tener tus muñecos de los Thundercats porque simplemente tenías que priorizar entre comer o tener tu muñeco de los Thundercats. Así era la cosa, sí. ¿No? Sí, así era la cosa, ¿no? Y bueno, también el 2024, como decía, muestra un PBI más auspicioso. La demanda interna, que en el 2023 estaba en rojo, con un indicador de menos 1.6%. Para el 2024 las previsiones son de que sean de 1.6%. El consumo privado, que estaba de 0.4% a 1.7%. Exacto. La inversión pública, que durante el 2023 fue de menos 2,4%, ahora se espera que sea de 3,7%. La inversión privada, que había caído en menos 7,9%, se espera que suba 0,1%. Si nos damos cuenta, la inversión pública es detonador de la inversión privada, sin duda, porque emite o permite generar esa confianza que mencionábamos hace. Dinamiza la economía una barbaridad, ¿no? Dinamiza la economía completamente. Digamos, también surgen pues emprendimientos, ¿no? Bueno, ya dices, ahora sí, ya el terreno está un poco más calmo, puedo invertir. Entonces, pues hay bastantes buenas expectativas. Y la balanza comercial, que es mi tema favorito por ser especializado en comercio internacional, para el 2023, según el Banco Central de Reserva,
se tiene, pues, se proyecta hacia enero-noviembre el acumulado es de casi 61 mil millones de dólares de exportación. De exportaciones. Sí, y las importaciones fueron más de 45.500 millones de dólares, lo que nos da una balanza positiva para el Perú de 15.259 millones de dólares. Claro. Ahora, importar no es malo, al contrario, claro, porque un país no puede producir todo lo que necesita. Entonces, si estas importaciones se concentran en bienes de capital para que la industria de un país pueda desarrollarse mejor, pues entonces esas compras están bien hechas, ¿no? Y de hecho los bienes de capital y los insumos pues suman más de 35.000, 34.000, una cosa así, millones de dólares. Darwin, una pregunta por ignorancia. Sí. Quien está dedicado al mundo del software, a las aplicaciones en el Perú y vende afuera, ¿eso se considera también exportación o entra en otro rubro? Eso es exportación de servicios. El sector software, el sector software es exportación de servicios. Entra en esa definición. Entra dentro de esa definición. Es más, la exportación de servicios es un espectro bastante bonito, muy interesante, sí, pero pues, a la vez es bastante... Tiene sus complejidades, porque mientras que tú puedes hacerle seguimiento a la exportación de bienes porque tienen una partida arancelaria, porque son cosas tangibles que están categorizadas por una partida arancelaria, claro, que es a convención mundial. Entonces tú puedes entrar a las bases de datos y puedes chequear cuánto compró un país de determinados productos. Con los servicios, por ser intangibles, ya es un poco más complicado. De acuerdo. Es un poco más complicado. ¿Qué más tenemos? ¿Algún dato más que quisieras compartir? Sí, que el Banco Mundial también tiene muchas expectativas en la economía peruana. Dice que vamos a crecer 2.5% este año, pero también dice que el principal riesgo es nuestra esfera política. Pues... Durante mucho tiempo lo político estuvo un poco separado de lo económico, ¿no es cierto? Pero ya no se pudo más. Sí y no. A ver, cuéntame. Es que, claro, uno siempre escucha, ¿no?, que la política y la cuestión económica van por cuerdas separadas. Hasta que llegó un momento en que ya no se podía decir eso, porque en realidad nunca fueron por cuerdas separadas. Nunca han ido por cuerdas separadas, porque un accionar político va a dañar o va a beneficiar en buenos términos, ¿no?, el desempeño de una economía. Si nos centramos en la política pública y no tanto en la política partidaria, que está bien que la gente se dedique, que haga cosas en pro de la política partidaria, en pro de un partido político en específico, porque quiere, como todo partido político, quiere ganar unas elecciones, pero siempre debe primar la política pública, y la política pública es crear el escenario legislativo, el escenario normativo, el escenario de apoyo a los pequeños emprendimientos para que la cuestión económica pueda ir bien. Bueno, pero lo que dices es clave, porque cualquier decisión que tomen los tomadores de decisiones, si va a impactar en la economía tuya, mía, del señor camarógrafo, de quien nos está viendo, tendría que ser medida al máximo para no dañar la vida de la gente, Darwin. Del señor, la señora que vende carne en el mercado o que tiene su triciclo frutero, ¿no? Claro que impacta y mucho. Muy bien. Darwin, muchas gracias por las proyecciones. Entonces, ¿crees que va a ser, por los datos que nos has presentado, un mejor año? Sí. Esperemos que sí. Ojalá que los números se queden cortos y sea un crecimiento mayor, ¿no es cierto? Esperemos también que las principales potencias, China, Estados Unidos, la Unión Europea, también vayan por el buen camino, porque China es nuestro principal socio comercial. Además de la industria china, también va a depender mucho la venta de cobre, ¿no? Y Perú es uno de los principales socios comerciales, es uno de sus proveedores de cobre. Que la economía estadounidense también tenga una buena salud, porque nuestros principales bienes no tradicionales, o sea, los agrícolas, entre otros, tienen como principal destino Estados Unidos. Y la Unión
Y la Unión Europea, ni qué decir. La Unión Europea, pues, si tu producto es orgánico, tiene un enfoque de sostenibilidad, ten por seguro que tu mercado es la Unión Europea. Justo hemos estado hablando de la ley forestal, por ejemplo, y todo Así ese es. tema importante. Darwin, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. No, hasta la gracias próxima. a ustedes y bueno, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Ya no el jueves, sino el próximo lunes. De acuerdo. lunes. Darwin Cruz ha estado con nosotros, nuestro especialista en temas económicos y en temas MIPES.